Queridos alumnos, en esta clase veremos todo lo que respecta a la biología celular. Este tema se encuentra comprendido dentro de la unidad número 2. Abordaremos las principales diferencias entre las células eucariotas y procariotas. Además veremos la teoría endosimbiótica de las organelas, la cual explica el origen de ciertas organelas presentes en las células eucariotas. Además veremos las principales diferencias entre la célula animal y la célula vegetal, que son dos tipos de células eucariotas. Pero bien, para poder profundizar bien sobre este tema, es necesario que primero definamos lo que es una célula. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivientes. Esta se encuentra rodeada por una membrana, la membrana plasmática, que cumple la función de separar el contenido celular del exterior de la célula. Ese contenido celular está formado por el citoplasma y en el caso de las células eucariotas también encontramos uno o más núcleos. Existen dos tipos de células, las células eucariotas que comprenden a la célula animal y a la célula vegetal. Y por otro lado, las células procariotas que comprenden a las bacterias. Pero bien, nosotros nos enfocaremos en este caso en estudiar las principales diferencias entre las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas, el material genético está formado por una molécula de ADN circular que se encuentra débilmente asociado a ciertas proteínas. Este tipo de células no poseen una envoltura nuclear, lo cual significa que el material genético se encuentra confinado dentro de la célula en una región denominada nucleolo. Este tipo de células poseen una pared celular externa que es diferente a la pared celular de las células eucariotas vegetales. Además poseen ribosomas, que son un tipo de organelas encargadas de sintetizar las proteínas. La membrana plasmática de las células procariotas no poseen colesterol. Estas células tampoco poseen citoesqueleto. Y algo que las diferencia de las células eucariotas es su menor tamaño, que se encuentra comprendido entre 1 y 10 micrómetros. Dijimos que las células eucariotas podían ser células animales o células vegetales. En estas células, el material genético está formado por varias moléculas de ADN lineal que se encuentran fuertemente asociados a proteínas. Estas células poseen una envoltura nuclear, por lo cual podemos decir que poseen un verdadero núcleo, dentro del cual se encuentra contenido el material genético. Las células vegetales eucariotas poseen pared celular, a diferencia de las células animales que no poseen una pared celular. Las células eucariotas en general contienen un citoesqueleto, el cual está formado por una red de estructuras proteicas filamentosas dentro del citoplasma que mantienen la configuración de la célula, fija las organelas y además participa en la movilidad celular. Además, las células eucariotas contienen ribosomas y otras organelas que están formadas por membranas, dentro de las cuales podemos mencionar a las mitocondrias, los cloroplastos, el sistema de endomembranas, los lisosomas, entre otros. La membrana celular puede o no contener colesterol. En el caso de las células animales, está formada por colesterol y este cumple la función de regular la fluidez de la membrana plasmática. En el caso de las células vegetales, no contienen colesterol, pero sí contienen otros esteroides que cumplen con una función similar. Por otro lado, las células eucariotas son de mayor tamaño, estando este comprendido entre los 10 y los 100 micrómetros. Muy bien, probablemente a esta altura se estén preguntando cómo se originaron las células eucariotas. Esto es explicado a partir de la teoría endosimbiótica. Según esta teoría, hace 2.500 millones de años, cuando la atmósfera ya era rica en oxígeno, algunas células procariotas habrían adquirido la capacidad de utilizar este gas para obtener energía de sus procesos metabólicos.
Estas células procariotas habrían sido fagocitadas por células de mayor tamaño sin ser digeridas, estableciendo de esta manera una relación simbiótica, en donde la célula hospedadora le proveería nutrientes al pequeño simbionte y en cambio el pequeño simbionte le proveería a la célula hospedadora energía proveniente de sus procesos metabólicos. El origen de los cloroplastos se explica a partir de la misma teoría, pero en este caso las células procariotas habrían sido cianobacterias capaces de realizar fotosíntesis. Esta teoría es sustentada por diversas evidencias que tienen que ver con las actuales mitocondrias y los actuales cloroplastos. En estas organelas se ha determinado que el ADN contienen un ADN propio circular. Por otro lado, contienen enzimas de membrana que son semejantes a las enzimas presentes en la membrana plasmática de las bacterias. Por otro lado, estas organelas tienen la capacidad de autorreplicarse o dividirse. Y además se han encontrado genes que tienen el mismo origen evolutivo que las células bacterianas. Pero bien, ¿qué ocurre con el origen de la membrana nuclear? Bueno, la membrana nuclear, su origen no es explicado a partir de esta teoría. Diversas evidencias sugieren que el núcleo se habría formado a partir de invaginaciones de la membrana plasmática. Muy bien, ahora veremos las principales diferencias de la célula animal y la célula vegetal. Si observamos bien, esta es una célula vegetal que contiene cloroplastos en este caso, y esta es una célula animal que, si observamos bien, no posee pared celular ni tampoco tiene cloroplastos. Muy bien, en la célula vegetal, entonces dijimos que, al igual que las células procariotas, tienen una pared celular, que es distinta, si se quiere, químicamente, a las células procariotas. En cambio, las células animales no poseen una pared celular externa. Las células animales sí poseen, por lo general, colesterol en su membrana plasmática, que dijimos que tiene la función de regular la fluidez de la membrana. En cambio, las células vegetales no contienen colesterol, pero sí contienen otros esteroles que cumplen con una función similar. Por otro lado, tanto las células animales como vegetales contienen peroxisomas. Estos peroxisomas son los encargados de realizar la degradación de ciertos ácidos grasos y sustancias tóxicas para la célula. Además, en la célula vegetal se encuentran los glioxisomas, presentes en las semillas de las plantas. La célula animal no contiene plástidos, en cambio la célula vegetal sí. Los plástidos están formados o son los clásicos cloroplastos, encargados de realizar la fotosíntesis. Además, la célula animal contiene vacuolas pequeñas que también están presentes en las células vegetales. Estas vacuolas comienzan siendo pequeñas en las células vegetales, pero luego se van funcionando para formar una gran vacuola. La función de las vacuolas es realizar el almacenamiento y degradación de ciertas sustancias. Por último, las células animales contienen un tipo de organelas proveniente del sistema de endomembranas llamadas lisosomas, que contienen enzimas hidrolíticas encargadas de la degradación de ciertas sustancias. En cambio, la célula vegetal no contiene estas organelas. Bueno, muy bien. Espero que les haya servido esta clase y nos vemos en la próxima.